Mi hijo y mi nuera pensaban que ya se habían quedado con mi casa, hasta que mi abogado abrió el testamento. Apenas habíamos enterrado a mi esposa y mi hijo ya caminaba por la casa como si fuera el nuevo dueño. Mi nuera abrió las ventanas de la sala con una naturalidad que me heló la sangre. Pasó los ojos por cada rincón, por cada mueble, por cada cuadro que Carmen y yo habíamos elegido juntos a lo largo de décadas. Y entonces dijo, con una sonrisa que no era de alegría sino de cálculo: con una buena remodelación, esta casa podría valer mucho más. Yo me quedé sentado en silencio en el sofá donde mi esposa y yo habíamos pasado 45 años juntos. El mismo sofá donde ella me tomó la mano cuando le diagnosticaron la enfermedad. El mismo sofá donde lloramos juntos, donde reímos, donde envejecimos el uno junto al otro. Ellos pensaban que la casa ya era de ellos. Pensaban que, con la muerte de Carmen, todo pasaría automáticamente a sus manos. Pero mi esposa nunca fue una mujer ingenua. Y lo que mi hijo Guillermo y mi nuera Paola todavía no sabían era que, dentro de un sobre guardado en el escritorio del licenciado Mendoza, Carmen había dejado 2 disposiciones que cambiarían completamente el destino de aquella casa. Y cuando el testamento fuera leído, finalmente entenderían que aquella casa nunca sería de ellos. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganme en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Me llamo Carlos Torres, tengo 72 años y la única vez en mi vida que estuve a punto de perder todo fue precisamente cuando acababa de perder lo más importante. Esa mañana, 3 días después del funeral de Carmen, desperté antes del amanecer. Me quedé un momento inmóvil en la cama, con la mirada clavada en el techo, esperando escuchar el ruido que llevaba 45 años siendo la primera señal del día. El sonido de las pantuflas de mi esposa arrastrándose hacia la cocina para preparar el café. Pero no hubo ningún sonido, solo silencio. Y ese silencio pesaba más que todo lo que había cargado en mi vida. Me levanté despacio. A mi edad, el cuerpo no obedece como antes. Pero esa mañana sentí que el peso no era físico, era otra cosa. Era la ausencia de Carmen llenando cada centímetro de aquella casa. Esa casa. Hay personas que viven en una casa. Nosotros la habíamos construido, no de golpe, no de una sola vez. La fuimos levantando ladrillo por ladrillo, decisión por decisión, a lo largo de más de 30 años. Cuando compramos el terreno en Monterrey, en el año 84, era un lote pelado al final de una calle sin pavimentar. Carmen llegó con sus botas de hule y caminó cada metro cuadrado como si ya pudiera ver lo que habría ahí. Yo la seguía, mirándola más a ella que al terreno, pensando que era la mujer más valiente que había conocido en mi vida. El primer cuarto que terminamos fue la cocina. Carmen insistió en eso. Decía que una familia que no tiene cocina no tiene corazón. Pusimos los azulejos de color amarillo que ya no se fabrican, esos con el pequeño dibujo de una flor en el centro. Todavía están ahí. 40 años después, todavía están ahí. Luego vino el jardín. Ese jardín que yo regaba cada mañana, aunque no tuviera tiempo, porque Carmen me había dicho, con esa voz suya que no admitía discusión, que un hombre que no cuida lo que planta no merece ver cómo crece. Había un naranjo que plantamos el año que nació Guillermo. Tenía ya más de 4 décadas y daba una sombra generosa en las tardes. Carmen se sentaba debajo de él a leer cuando el calor aflojaba. Pensar en ese árbol aquella mañana me apretó el pecho de una manera que no esperaba. Me serví el café solo, sin azúcar, como lo tomaba desde que el médico me lo indicó hace 10 años. Me senté en la mesa de la cocina y miré los azulejos amarillos. Y por primera vez, desde que Carmen se fue, sentí que no estaba completamente solo, que ella seguía ahí, en cada cosa que habíamos construido juntos. Cerca de las 9, Guillermo y Paola bajaron al comedor. No bajaron solos aquella mañana.
Detrás de ellos venía Mateo, mi nieto. Tenía 9 años y caminaba con esa mezcla de curiosidad y timidez que tienen los niños cuando perciben que algo en los adultos no está bien. «Hola, abuelo», dijo, abrazándome con esa naturalidad que siempre tuvo conmigo. Fue el único que me abrazó ese día sin mirar antes a los demás. Carmen tenía una debilidad especial por él. Decía que, de todos nosotros, Mateo era el único que todavía miraba aquella casa como un hogar y no como una propiedad. Desde la muerte de Carmen, se habían instalado en la casa. Guillermo y Paola ocupaban el cuarto de huéspedes y Mateo dormía en el pequeño cuarto que antes usábamos como cuarto auxiliar de la casa. Al principio lo entendí como un gesto de cariño, de acompañamiento. Mi único hijo, al que durante años miré con orgullo, quería estar cerca de mí en el momento más difícil. Eso creí. Pero en aquellos primeros días había notado algo que no lograba ignorar. Guillermo ya no me miraba de la misma manera. Había en sus ojos algo que no era dolor por la madre que había perdido. Era otra cosa, una especie de cálculo, un movimiento interno que yo, que lo había visto crecer desde el primer día, reconocía aunque no quisiera reconocerlo. Esa mañana desayunamos juntos. Paola había traído pan dulce de una panadería del barrio. Conchas, cuernos, polvorones. Carmen los compraba cada domingo. No sé si Paola lo sabía o fue una coincidencia, pero verlo sobre la mesa me revolvió el estómago. Mateo comió en silencio, mirando a uno y a otro con esos ojos de niño que registran todo sin entender del todo. «Papá», dijo Guillermo, después de un silencio largo, «vamos a tener que hablar de la casa». Levanté la vista del café. «¿Qué tiene la casa?» «Bueno», dijo él, y noté que había ensayado esas palabras. «Es una propiedad grande para una sola persona. Tú solo, en todos estos cuartos». «Llevo 40 años en todos estos cuartos», respondí sin levantar la voz. Paola intervino con esa suavidad suya que siempre me había parecido demasiado estudiada. «Lo que Guillermo quiere decir, papá, es que quizás sería más cómodo para ti algo más chico. Un departamento moderno, con elevador, sin tanto mantenimiento. Aquí hay jardinería, plomería, hay que estar al pendiente de todo». «Llevo 40 años al pendiente de todo», repetí. Guillermo abrió la boca para continuar, pero algo en mi tono lo detuvo. Se acomodó en la silla, tomó un sorbo de café y cambió de tema con esa habilidad que siempre tuvo para evitar los conflictos directos. Pero yo ya había escuchado suficiente. No la propuesta, no las palabras. Había entendido perfectamente lo que en realidad querían decir. Y durante el resto de ese día, mientras Paola reorganizaba los cajones de la cocina con una familiaridad que nadie le había otorgado, mientras Guillermo revisaba el jardín con los ojos de alguien que está calculando metros cuadrados y no recordando a su madre, yo me fui dando cuenta de algo que me pesó en el alma como una piedra. Mi hijo no había venido a acompañarme en el duelo, había venido a asegurarse de la herencia. Esa noche, cuando apagué la luz en el cuarto que había compartido durante décadas con Carmen, escuché voces en la cocina. Voces bajas, cuidadosas, el tipo de voz que se usa cuando no se quiere que alguien escuche. Me quedé inmóvil. Y lo que escuché en los siguientes minutos me confirmó todo lo que había intuido. Pero lo que Guillermo y Paola dijeron esa noche era apenas el principio de lo que yo todavía no sabía sobre sus planes. Hay cosas que uno preferiría no saber nunca, pero una vez que las escuchas, ya no puedes fingir que no las escuchaste. Me quedé inmóvil en el pasillo, con la mano todavía apoyada en el marco de la puerta de mi cuarto. La luz de la cocina llegaba hasta el corredor como una franja amarilla sobre el piso de mosaico. Esos mosaicos que Carmen y yo elegimos en un local de materiales del centro de Monterrey en el año 87, discutiendo durante 20 minutos sobre cuál tono era más cálido.
Ella ganó, como casi siempre. ¿Cuánto crees que valga?, preguntó Paola en voz baja. Llevaban un rato hablando. Yo llegué a la mitad de esa conversación, pero lo que escuché fue suficiente. Escuché el ruido de una silla moviéndose. Guillermo respondiéndose a sí mismo antes de responder a ella. En esta zona, con ese terreno, no menos de 7 millones de pesos, quizás un poco más, considerando el tamaño del terreno y la zona de Monterrey. Si la presentamos bien y encontramos al comprador correcto, podríamos hablar de 8 millones, 7 millones de pesos. La casa que Carmen y yo construimos, ladrillo por ladrillo, sacrificio por sacrificio, reducida a una cifra dicha en voz baja en mi propia cocina, 3 días después de que enterramos a su madre. ¿Y el viejo?, dijo Paola. Así, sin nombre, sin tu papá, sin ninguna de las formas con que uno se refiere a alguien a quien respeta. Hubo una pausa. «Hay que manejarlo con cuidado», respondió Guillermo, y reconocí en su voz ese tono que siempre usó de niño cuando quería algo que sabía que no le daríamos fácilmente. Un tono entre calculador y ansioso. No podemos presionarlo demasiado rápido. Todavía está muy sensible por lo de mi mamá. No podemos esperar 6 meses tampoco, dijo Paola, y ahora su voz tenía un filo que no intentaba disimular. Ya estuve averiguando con gente que trabaja en ventas de propiedades. Dice que en esta zona las casas como esta se están vendiendo muy bien. Si esperamos, podemos perder esa ventana. Ya sé, Guillermo. Una pausa. Él solo no puede mantener esta casa. Es demasiado para un hombre de su edad. El jardín, los impuestos, el mantenimiento. Vamos a tener que convencerlo de que lo más razonable es vender, por su propio bien. Escuché a mi hijo suspirar. Voy a hablarle de un departamento, cerca del hospital, moderno, pequeño, con elevador. Le digo que es por seguridad, que si le pasa algo, estará más cerca de atención médica. Perfecto, dijo Paola. Y en esa única palabra había una satisfacción que me revolvió el estómago. Me alejé del pasillo sin hacer ruido. Caminé despacio hasta mi cuarto, me senté en el borde de la cama y me quedé mirando la oscuridad durante un tiempo que no supe calcular. Sobre el buró seguía la fotografía de Carmen y yo el día que terminamos de construir la sala. Ella con un delantal lleno de pintura blanca, yo con una brocha en la mano, los dos riendo de algo que ya no recuerdo, pero que debió haber sido suficientemente bueno para que alguien pensara en tomar la foto. 45 años de matrimonio, más de 30 años construyendo y cuidando esa casa, y mi hijo estaba en la cocina calculando cómo convencerme de que la vendiera, no porque le preocupara mi bienestar, sino porque necesitaba el dinero. No me sorprendió tanto como debería haberme sorprendido. Y eso, en cierta forma, era lo más triste. Guillermo siempre tuvo esa relación complicada con el dinero. Desde joven tomaba decisiones impulsivas, negocios que no funcionaban, sociedades que se deshacían. Carmen lo ayudó más veces de las que yo supe en su momento, siempre en silencio, siempre protegiéndolo de su propio desorden. Yo lo había visto y había callado, porque ella pedía eso, paciencia, comprensión, que era su hijo, y los hijos tienen procesos, pero Carmen ya no estaba. Y ahora entendía con una claridad dolorosa por qué en los últimos años de su enfermedad ella había pasado tantas tardes encerrada en la pequeña sala de costura que usaba como estudio. Yo pensé que escribía cartas, que ordenaba recuerdos. Nunca imaginé lo que realmente estaba haciendo. A la mañana siguiente, Guillermo bajó al desayuno con esa sonrisa suya de cuando quiere parecer despreocupado y no lo está. Papá, estuve pensando, hay un departamento muy bonito cerca del hospital, moderno, seguro, con elevador. ¿No te gustaría conocerlo? Lo miré a los ojos. ¿Para qué? Por si acaso, para que tengas opciones. Yo ya tengo casa, dije, y tomé el café despacio.
Paola intervino desde la estufa, sin voltearse. Solo es para conocerlo, papá. Sin compromiso. Sin compromiso. Como si yo no hubiera escuchado cada palabra de la noche anterior. Como si décadas de vida no me hubieran enseñado a distinguir entre un gesto de cariño y una maniobra. Los dejé hablar. Asentí en los momentos correctos. No discutí. No me levanté de la mesa con enojo, no los confronté, porque algo había ocurrido en mí durante esas horas de oscuridad, sentado en el borde de la cama frente a la fotografía de Carmen. Había tomado una decisión. Esa misma tarde, mientras Guillermo dormía la siesta y Paola hablaba por teléfono en el jardín, busqué en el cajón de la mesa de noche el número del licenciado Mendoza. Lo tenía escrito en papel, con la letra de Carmen, en esa libreta pequeña de pasta verde donde ella guardaba los teléfonos importantes. Marqué el número. Licenciado, dije cuando contestó, soy Carlos Torres. Necesito hablar con usted. Es sobre Carmen. Creo que ella dejó algunos documentos que yo debería conocer. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Una pausa que no era duda. Era algo más parecido a alivio. Don Carlos, dijo el licenciado Mendoza con una voz tranquila y grave. Lo estaba esperando. Carmen me dejó instrucciones muy claras. Si usted no se comunicaba conmigo dentro de los primeros días después del funeral, yo debía buscarlo. Esas palabras me detuvieron. Carmen lo había previsto todo, hasta el último detalle. Pero lo que el licenciado guardaría para decirme en persona era algo que yo todavía no podía imaginar en toda su dimensión. Cuando el licenciado Mendoza abrió aquella carpeta, entendí que mi esposa había sido, hasta el último momento, la persona más inteligente que conocí en mi vida. Fui al despacho del licenciado Mendoza a la mañana siguiente. Salí de la casa sin decirle nada a Guillermo ni a Paola. No mentí, no inventé pretextos. Simplemente me levanté antes que ellos. Me vestí con la camisa azul que Carmen siempre decía que me hacía ver más joven y tomé un taxi antes de que el desayuno se pusiera sobre la mesa. No sé por qué elegí esa camisa. Quizás porque necesitaba llevarla conmigo de alguna forma. El despacho del licenciado Mendoza quedaba en el primer piso de un edificio viejo en el centro de Monterrey. De esos que todavía tienen escaleras de mármol desgastado y puertas de madera con vidrio esmerilado. Había ido ahí pocas veces a lo largo de los años. Carmen era quien manejaba esos asuntos con una eficiencia tranquila que yo siempre admiré. Ella decía que los papeles importantes no podían esperarse para después, que el después era una trampa en la que caía la gente que creía tener más tiempo del que tenía. ¿Cuánta razón tuvo? El licenciado Mendoza era un hombre de unos 65 años, delgado, con bigote entrecano y esos lentes de armazón oscura que parecen no haber cambiado desde los años 90. Lo conocía desde hacía más de 2 décadas, desde que nos ayudó con un problema de escrituras cuando ampliamos la casa. Era un hombre de pocas palabras y mucha precisión. El tipo de persona en quien Carmen confiaba completamente. Me recibió de pie, me dio la mano con firmeza y me ofreció café antes de sentarse. Don Carlos, dijo acomodando unos papeles sobre el escritorio con esa calma que tienen los hombres acostumbrados a ser portadores de noticias importantes. Carmen me visitó por primera vez para tratar este asunto hace poco más de 2 años. Cuando le diagnosticaron la enfermedad. 2 años. 2 años construyendo algo en silencio mientras yo la veía leer en el jardín, tomar su café, caminar despacio por los pasillos de la casa con esa dignidad serena que nunca perdió ni en los peores días del tratamiento. ¿Yo no podía saber? Pregunté, y no había reproche en mi voz. Era una pregunta genuina. El licenciado me miró con algo parecido a la ternura. Ella dijo que usted sufriría demasiado si supiera los motivos, que prefería protegerlo mientras pudiera, pero que cuando llegara el momento usted necesitaría conocer todo. Asentí despacio.
Era exactamente lo que Carmen habría dicho. Abrió el cajón inferior del escritorio y sacó una carpeta de cartón café, gruesa, con el nombre escrito a mano en la portada. Torres, Carmen. Testamento y disposiciones. La letra era de ella. La reconocí de inmediato. Esa letra redonda y firme que había visto durante décadas en listas de compras, en notas pegadas al refrigerador, en tarjetas de cumpleaños. Se me cerró la garganta. El documento notariado fue firmado hace 16 meses, dijo el licenciado, abriendo la carpeta con cuidado. Cumple con todos los requisitos legales. Es completamente válido y ejecutable. ¿Guillermo sabe que existe? Carmen fue muy específica en ese punto. Nadie de la familia debía saber de este documento hasta después de su fallecimiento. Y la lectura debía hacerse con todos los involucrados presentes en este despacho, en presencia mía. Miré la carpeta sobre el escritorio. Sentí un impulso de extender la mano y tomarla, de leerla ahí mismo, solo, en silencio. Pero algo me detuvo. Quizás el respeto por el proceso que Carmen había diseñado con tanto cuidado. Ella tenía sus razones para querer que la lectura fuera con todos presentes. Carmen siempre tenía sus razones. ¿Puede decirme algo?, pregunté. ¿Algo general, sin entrar en los detalles? El licenciado cerró la carpeta y entrelazó los dedos sobre el escritorio. Puedo decirle esto, don Carlos. Su esposa pensó en usted primero, en su seguridad, en su dignidad, en su derecho a vivir el resto de su vida en paz en la casa que construyeron juntos. Todo lo que está en este documento tiene ese objetivo. Y le puedo decir también que Carmen tomó todas las precauciones necesarias para que sus disposiciones fueran sólidas. Trabajamos juntos varios meses para asegurarnos de eso. Sentí algo que no supe nombrar bien en ese momento. No era exactamente alivio. Era algo más profundo. Era la sensación de ser amado por alguien que ya no estaba, pero cuya voluntad seguía protegiendo todo lo que habíamos construido. ¿Y las disposiciones?, dije. Me imagino que hay condiciones. Hay dos principales, respondió el licenciado, y en su tono había algo que en otro contexto podría haberse llamado satisfacción. Cuando las escuche, don Carlos va a entender por qué Carmen insistió en que la lectura fuera formal. Porque lo que dejó por escrito no es sencillo de escuchar para ciertas personas. Ciertas personas. No hacía falta aclarar a quiénes se refería. ¿Cuándo puede ser la reunión?, pregunté. Cuando usted lo indique. Yo me encargo de citar a los demás. Pensé en Guillermo, en esa sonrisa calculada del desayuno, en Paola diciendo aquellas palabras en voz baja en mi propia cocina, en los 7 millones de pesos que ya habían repartido mentalmente antes de que la tierra sobre Carmen terminara de asentarse. Hágalo pronto, dije. Esta semana, si puede. El licenciado asintió y tomó nota en un papel pequeño. Cuando salí del edificio, el sol de Monterrey caía sobre las banquetas con esa intensidad característica de la mañana. Me detuve un momento en la acera. Respiré el aire caliente y sentí algo que no había sentido desde antes de que Carmen se pusiera enferma. Sentí que no estaba solo. Ella lo había preparado todo, pero lo que Guillermo y Paola sentirían cuando escucharan aquellas dos disposiciones era algo que ni yo mismo en ese momento lograba dimensionar completamente. Un hombre que tiene prisa por cobrar una herencia es un hombre que ya enterró a su familiar mucho antes de que muriera. Esa tarde regresé a la casa con una calma que no tenía desde hacía días. No era la calma de quien no tiene problemas. Era la calma de quien sabe algo que los demás no saben todavía. Una calma que Carmen me habría reconocido de inmediato, porque ella misma la usaba cuando tenía todo bajo control y esperaba el momento correcto para actuar. Guillermo estaba en la sala cuando entré. Tenía una libreta sobre las rodillas y el teléfono en la mano. Al verme, cerró la libreta con un movimiento demasiado rápido para ser natural. ¿A dónde fuiste?,
preguntó, con ese tono que pretendía ser casual, y no lo era. A caminar, respondí. Paola salió de la cocina con una sonrisa demasiado medida para ser espontánea. ¡Qué bueno, papá! El médico dijo que caminar es muy bueno, para el corazón y para el ánimo. Asentí. Me serví un vaso de agua. Me senté en el sillón junto a la ventana que daba al jardín y miré el naranjo que habíamos plantado el año que nació Guillermo. Seguía ahí, firme, lleno de hojas, completamente ajeno a todo lo que ocurría dentro de la casa. Mateo jugaba en el jardín sin entender del todo la tensión que llenaba la casa. Lo miré un momento desde la ventana y sentí algo que hacía días no sentía. Una especie de calor simple y limpio en el pecho. Fue Paola quien abrió el tema. Siempre era Paola. Guillermo tenía la intención, pero le faltaba el valor para el primer paso. Ella no tenía ese problema. Entonces, papá, dijo, sentándose frente a mí con esa postura de quien va a decir algo razonable. Estuvimos pensando que sería bueno ir avanzando con los trámites de la casa. Los papeles legales, la sucesión, no para apresurarnos, sino para que usted no tenga esa carga encima, para que pueda descansar. La miré sin cambiar la expresión. ¿Qué trámites? Guillermo intervino desde el sofá, con la libreta todavía cerrada sobre las rodillas. El cambio de escrituras, papá. Ahora que mamá ya no está, hay que actualizar los documentos. Es un proceso normal, todas las familias lo hacen. ¿Tienes prisa?, pregunté mirándolo directamente. Hubo un segundo de silencio, breve pero real. No es prisa, dijo Paola suavizando la voz. Es responsabilidad. Si algo le pasara a usted, papá, y los papeles no estuvieran en orden, sería un problema mucho más grande para todos. Entiendo, dije, y tomé un sorbo de agua. Al día siguiente, Paola bajó al desayuno con una carpeta delgada de color beige. Era evidente que no la habían preparado esa misma mañana. Llevaban ya varios días adelantándose por su cuenta. La puso sobre la mesa junto a mi taza de café, con una naturalidad que claramente había ensayado. Son solo un par de documentos, papá. Una carta de intención y una autorización para que el notario pueda iniciar el proceso. Nada complicado. La carpeta quedó ahí, entre el pan y el café, como si fuera una cosa ordinaria. La abrí despacio. Eran 3 hojas. Letra pequeña, términos legales, líneas de puntos para firma y huella. En la primera página, arriba, el nombre de un notario que yo no conocía. No era el licenciado Mendoza, era otro, uno que Guillermo y Paola habían buscado por su cuenta. La cerré. Voy a leerlos con calma, dije. Por supuesto, dijo Paola y sonrió. Pero noté que el pie derecho de Guillermo empezó a moverse debajo de la mesa con ese tic nervioso que tenía desde niño cuando algo no salía como esperaba. Esa tarde, mientras Paola salía a hacer unas compras y Guillermo tomaba una llamada en el jardín, fui al cuarto donde Carmen tenía su pequeño estudio. Me senté en su silla, puse las manos sobre la mesa. El cuarto olía todavía a ella, a ese perfume suave que usaba desde los años 90 y que yo había aprendido a asociar con la seguridad, con la certeza de que todo estaría bien mientras ella estuviera cerca. Saqué la carpeta beige y la revisé con los lentes puestos, despacio. No entendí todos los términos jurídicos, pero sí comprendí lo esencial. El notario que aparecía en esos papeles no era el licenciado Mendoza. Y el proceso que describían no mencionaba en ningún momento la voluntad testamentaria de Carmen ni ninguna disposición previa. Eso me bastó para saber que algo no estaba bien. Esa misma tarde llamé al licenciado Mendoza y le leí algunos párrafos por teléfono. Hubo una pausa al otro lado de la línea. No firme nada, don Carlos, me dijo, con una voz que no dejaba espacio para la duda. Absolutamente nada. Y confirme la reunión para el jueves. Cerré la carpeta. Ahí estaba.
Habían buscado la manera de avanzar sin pasar por la protección que Carmen había dejado establecida, sin que el licenciado Mendoza interviniera, sin que nada se interpusiera entre ellos y los 7 millones de pesos. No me levanté con enojo, no fui a buscar a Guillermo, no confronté a Paola cuando regresó con las bolsas de las compras y me preguntó si había revisado los documentos. Todavía no, dije. Le pido un poco más de tiempo. Ella asintió, sonrió. Y yo me pregunté en ese momento cómo era posible que mi hijo hubiera elegido vivir al lado de esa sonrisa sin ver lo que había detrás. Esa noche caminé hasta el fondo del jardín. La noche estaba tibia y había una luna casi llena que iluminaba las hojas del naranjo desde arriba. Pensé en Carmen, sentada en esa misma sombra con su libro. Pensé en todo lo que ella había visto venir con años de anticipación. Y pensé en la cara que pondría Guillermo cuando el licenciado Mendoza abriera esa carpeta el jueves, porque en pocos días todo cambiaría, y él todavía no lo sabía. Hay momentos en la vida en que el silencio dice más que cualquier palabra. Y yo aprendí a leer ese silencio en el rostro de mi hijo el día que finalmente se sentó frente a la voluntad de su madre. El jueves amaneció nublado. En Monterrey, los días nublados de esa época del año tienen una textura particular, un cielo color pizarra que aplana la luz y hace que todo parezca más quieto, más contenido, como si el mundo entero estuviera esperando algo. Me levanté temprano. Me afeitué con cuidado, como hacía los días importantes. Me puse el pantalón gris y la camisa de botones que Carmen me había regalado el último cumpleaños que pasamos juntos, 1 año y 4 meses antes de que se fuera. Cuando la saqué del closet, todavía tenía ese olor levísimo a lavanda del cajón donde ella guardaba la ropa planchada. Me la puse despacio y no dije nada. Bajé a la cocina. Preparé café para los 3. Puse tazas sobre la mesa y esperé. Guillermo apareció primero, con el cabello desordenado, con esa expresión de quien no durmió bien, pero no quiere admitirlo. ¿Ya hay café?, preguntó. «Ya hay café», respondí. Paula llegó minutos después, ya arreglada, con ropa formal que no correspondía a una mañana ordinaria en casa. Había elegido presentarse bien. Eso me dijo todo sobre cómo había pensado ese día, como una cita de negocios. Dejamos a Mateo con una vecina de confianza antes de salir. Antes de que me alejara, se me acercó y me abrazó en silencio, como si entendiera más de lo que un niño de su edad debería entender. Yo lo sostuve un momento más de lo necesario. Les dije mientras tomábamos el café que teníamos una reunión a las 11 de la mañana con el licenciado Mendoza. «¿Para qué?», preguntó Guillermo, y noté que la taza se detuvo a mitad del camino hacia su boca. «Para revisar unos documentos que Carmen dejó», respondí con la misma calma con que podría haber dicho que había que cambiar un foco. El licenciado dice que es necesaria la presencia de todos. Guillermo y Paola se miraron. Por la tranquilidad con la que reaccionaron al principio, entendí que los dos seguían convencidos de que aquella reunión solo serviría para ordenar algo que ya consideraban suyo. Fue un intercambio rápido, de menos de 1 segundo, pero yo lo vi. «¿Qué tipo de documentos?», preguntó Paola. «No sé los detalles», dije. «Por eso vamos. El trayecto al despacho lo hicimos en el coche de Guillermo». Paola iba en el asiento del copiloto y yo atrás, mirando las calles del centro de Monterrey pasar por la ventana. Nadie habló mucho. La radio puso una canción vieja que Carmen tarareaba en la cocina cuando estaba de buen humor y yo fingí no reconocerla, aunque por dentro algo se me apretó de una manera que no supe dónde poner. El edificio del licenciado Mendoza recibió a los 3 con esa quietud severa que tienen los lugares donde se resuelven asuntos serios. Las escaleras de mármol, la puerta de vidrio esmerilado, el recibidor con sus sillas de madera oscura y el olor a papel viejo que yo asociaba ahora
definitivamente, con Carmen. La secretaria del licenciado nos hizo pasar de inmediato. El despacho era una habitación rectangular con una mesa de trabajo grande en el centro, rodeada de sillas. Las paredes estaban cubiertas de libreros hasta el techo, llenos de carpetas y tomos jurídicos con lomos desgastados. Sobre la mesa, perfectamente centrada, estaba la carpeta de cartón café con la letra de Carmen en la portada. Guillermo la vio. Lo sé porque sus ojos fueron directamente hacia ella y se quedaron ahí un segundo más de lo necesario. El licenciado Mendoza entró por una puerta lateral, nos saludó a los tres con la misma cortesía formal y tomó su lugar al frente de la mesa. Nos indicó que nos sentáramos. Guillermo eligió la silla más cercana a la carpeta. Paola se sentó a su lado. Yo me senté frente a ellos. «Gracias por venir», dijo el licenciado con esa voz grave y serena que siempre usaba en asuntos importantes. «Estamos aquí para dar lectura a las disposiciones de última voluntad de la señora Carmen Torres, firmadas y notariadas hace 16 meses, en plena capacidad legal y mental de la firmante». Paola abrió la boca. «¿Disposiciones?», dijo, y algo en su tono era entre sorpresa y molestia. Nosotros pensábamos que esto era sobre los trámites de sucesión. Tenemos unos documentos que ya... Con todo respeto, interrumpió el licenciado, con una suavidad que era también una pared. Este instrumento tiene prioridad legal sobre cualquier otro trámite iniciado por terceros, y su contenido modifica completamente el proceso que usted menciona. Paola cerró la boca. Guillermo se acomodó en la silla. Cruzó los brazos. Adoptó esa postura que yo conocía bien, la de cuando era niño y sabía que estaba a punto de recibir una noticia que no le gustaría, pero intentaba parecer indiferente. El licenciado abrió la carpeta. Sacó varias hojas firmadas, con sellos notariales en las esquinas. Las acomodó frente a él con una precisión que era casi ceremonial. Luego levantó la vista y nos miró a los tres, uno por uno. «Voy a dar lectura a las disposiciones principales», dijo. «Les pido que esperen a que termine cada sección antes de hacer preguntas o comentarios». Nadie respondió. El único sonido en la habitación era el tráfico lejano de la calle y el suave movimiento del ventilador de techo que giraba despacio sobre nuestras cabezas. El licenciado carraspeó levemente, bajó los ojos hacia el papel y comenzó a leer. Y con las primeras palabras que Carmen había dejado por escrito, con esa precisión que siempre la caracterizó, el clima de aquella sala cambió de una manera que ninguno de los presentes esperaba. Guillermo dejó de cruzar los brazos. Paola dejó de sonreír. Y yo, por primera vez desde que la enterramos, sentí que Carmen todavía estaba en la habitación. Hay palabras que llegan como agua tranquila y aún así lo cambian todo. Las palabras que Carmen dejó por escrito esa mañana llegaron así, sin gritos, sin drama, con la precisión de alguien que había pensado cada sílaba. El licenciado Mendoza leyó con voz pareja, sin inflexiones teatrales, sin pausas calculadas para el efecto. Simplemente leyó. Y eso, de alguna manera, hacía que cada palabra pesara más. Yo, Carmen Torres, en pleno uso de mis facultades mentales y en conocimiento de mi condición de salud, dispongo lo siguiente con respecto a la propiedad ubicada en esta ciudad de Monterrey, Nuevo León, misma que fue construida y habitada por mi esposo Carlos Torres y por mí a lo largo de más de 3 décadas de vida en común. La voz del licenciado llenaba la habitación con esa cadencia que convierte las emociones en hechos concretos. Pero yo escuchaba debajo del lenguaje formal la voz real de Carmen, su manera de construir las frases, su hábito de decir las cosas importantes sin rodeos, pero siempre con dignidad. Guillermo tenía los codos sobre la mesa.
Paola había sacado una libreta pequeña, como si fuera a tomar notas. Ambos escuchaban con esa atención tensa de quien espera confirmar algo que ya cree saber. En primera disposición, continuó el licenciado, de conformidad con los documentos firmados en vida por ambos cónyuges para la protección del inmueble familiar, se establece el derecho exclusivo y vitalicio de uso, habitación y disfrute sobre la totalidad del inmueble a favor del señor Carlos Torres. Este derecho es irrevocable y tiene plena validez jurídica sobre la totalidad del inmueble, en los términos establecidos en los instrumentos anexos. Paola dejó de escribir. Dicho derecho garantiza al señor Carlos Torres la facultad de habitar, usar y disfrutar de la propiedad durante el resto de su vida natural, sin ninguna condición ni restricción. Ninguna otra persona podrá solicitar legalmente la venta o disposición del inmueble mientras este derecho esté vigente, conforme a lo estipulado en la voluntad testamentaria y las disposiciones que la respaldan. El silencio que siguió duró quizás 3 segundos. Pero fueron 3 segundos que se sintieron como una habitación entera. «Un momento», dijo Guillermo, con una voz que intentaba sonar tranquila y no lo lograba. «¿Eso significa que la casa no se puede vender mientras mi papá esté vivo?» «Eso es exactamente lo que significa», respondió el licenciado. «Bajo ninguna circunstancia que no cuente con la voluntad expresa de su padre. Y aun en ese caso, las disposiciones establecen condiciones adicionales que harían el proceso considerablemente complejo». Paola puso el bolígrafo sobre la libreta. Lo hizo despacio, con cuidado, como si necesitara controlar ese movimiento pequeño, porque los movimientos grandes no se podían controlar en ese momento. «Licenciado», dijo, y su voz tenía ahora un filo que ya no intentaba disimular. «¿Esto se puede impugnar legalmente?» El licenciado la miró por encima de los lentes. El documento notariado fue elaborado con asesoría legal especializada y fue suscrito cuando la señora Carmen se encontraba en plena capacidad legal y mental, tal como consta en el expediente. Adicionalmente, los documentos firmados que lo respaldan fueron suscritos en vida por ambos esposos de manera libre y voluntaria. Impugnar esta voluntad testamentaria requeriría demostrar algún vicio en el consentimiento o incapacidad legal, ninguno de los cuales existe en este caso. Hizo una pausa breve. «Es un instrumento jurídico sólido». Guillermo se recostó en la silla. Pasó una mano por el cabello. Miró el techo un momento y luego me miró a mí. No dije nada. No sonreí. No crucé los brazos. No adopté ninguna postura de victoria. Me quedé quieto con las manos sobre las rodillas, mirándolo con la misma tranquilidad con que lo había mirado desayunar esa mañana. «Papá», dijo, y noté que la voz era diferente, más suave. «¿Tú sabías esto?» «Lo supe hace unos días», respondí. «¿Y no dijiste nada?» Esperé el momento correcto. Paola intervino antes de que Guillermo pudiera responder. «Entendemos lo que dice el documento, pero la situación práctica es que esta casa necesita mantenimiento, impuestos, servicios. Todo eso tiene un costo. Si papá no puede sostenerlo solo, mi pensión cubre los gastos de esta casa desde hace 20 años», dije con calma. «Siempre los ha cubierto». «Las cosas cambian», insistió Paola. «Algunas cosas», respondí, «otras no». El licenciado esperó un momento para asegurarse de que el intercambio había terminado. Luego, con esa economía de movimientos que lo caracterizaba, acomodó la primera hoja a un lado y tomó la siguiente. «Hay una segunda disposición», dijo. Y algo en la forma en que lo dijo hizo que Guillermo volviera a poner los codos sobre la mesa y que Paola recuperara el bolígrafo. Pensaban que la primera disposición había sido el golpe principal. Pensaban que lo peor para sus planes ya había sido dicho. No sabían que Carmen había guardado lo más importante para el final,
como siempre hacía con las cosas que más le importaban. El licenciado bajó los ojos hacia la segunda hoja y comenzó a leer. Hay personas que construyen muros para protegerse. Carmen construyó algo más inteligente, construyó el futuro. El licenciado Mendoza tomó la segunda hoja con la misma calma con que había tomado la primera. No hubo cambio en su postura, no hubo variación en su tono. Era un hombre que había leído estas disposiciones durante décadas y sabía que su trabajo no era juzgar lo que decían, sino asegurarse de que se entendieran con claridad. Pero yo noté algo. Antes de comenzar a leer, levantó brevemente la vista hacia Guillermo y Paola. Solo un segundo. Como quien verifica que los presentes están suficientemente preparados para lo que viene. Luego bajó los ojos y leyó. Segunda disposición. Con respecto al destino final de la propiedad tras el fallecimiento del titular del derecho vitalicio, el señor Carlos Torres, se establece lo siguiente. Paola tenía el bolígrafo en la mano, pero no escribía. Guillermo había dejado de moverse. La habitación entera parecía haber reducido su temperatura varios grados. La propiedad no podrá ser transferida, vendida ni hipotecada libremente por el hijo de la testadora, ni por ninguna otra persona mientras subsistan las condiciones de protección establecidas en este documento. Tras el fallecimiento del señor Carlos Torres y de conformidad con la voluntad testamentaria que dejó protegido el inmueble en su conjunto, la propiedad pasará de manera directa a su nieto Mateo, conforme a las condiciones de administración establecidas en el anexo correspondiente a este documento. Guillermo abrió la boca, la cerró, miró al licenciado con una expresión que tardó varios segundos en encontrar forma. «Mateo», dijo con una voz que salió más baja de lo que probablemente pretendía. «Así es», respondió el licenciado, sin levantar los ojos del papel. «Pero él es un niño. El documento contempla esa condición», dijo el licenciado con calma. «Hasta que Mateo alcance la mayoría de edad, la propiedad quedará bajo administración protegida conforme a las disposiciones del anexo. Nadie podrá venderla, hipotecarla ni disponer de ella durante ese periodo». Paola dejó el bolígrafo sobre la mesa. Esta vez no con cuidado, lo soltó. «Eso no puede ser válido», dijo, y su voz había perdido ya toda la suavidad estudiada que usaba conmigo en casa. «Guillermo es su padre. No puede quedar completamente al margen de una decisión así». El licenciado se recostó levemente en su silla, se quitó los lentes, los limpió con un paño pequeño que sacó del bolsillo del saco y volvió a ponérselos. Todo ese proceso tomó unos 10 segundos en que Paola y Guillermo esperaron con una tensión que casi era visible en el aire. «En un caso como este», dijo el licenciado con esa calma que era ya casi pedagógica, «un documento notariado y correctamente estructurado tiene un peso determinante en materia sucesoria. La señora Carmen estructuró sus disposiciones dentro de los límites que la ley permite, protegiendo los derechos de cada persona involucrada de acuerdo con su criterio y sus facultades. Cualquier acción tendría que enfrentarse al respaldo de esta voluntad testamentaria y los documentos firmados en vida. El camino no es sencillo y el resultado incierto». «¿Incierto?», repitió Paola, aferrándose a esa palabra. «Pueden consultar con otro abogado», dijo el licenciado sin cambiar el tono. «Es su derecho. Pero les recomendaría considerar el costo del proceso, la duración y las implicaciones de iniciar una disputa en nombre de un niño de 9 años, que es, al mismo tiempo, el beneficiario designado». Guillermo no había vuelto a hablar. Lo miraba todo con esa expresión que yo había visto pocas veces en su vida. La expresión de cuando la realidad no coincide con lo que había planeado y no encuentra el camino para reconciliarlas. Era una expresión que me dolía ver,
porque debajo de todo el cálculo y de toda la manipulación, seguía siendo mi hijo. Seguía siendo el niño que yo había cargado en brazos, que había llevado a la escuela, que había visto crecer bajo el naranjo del jardín. Pero el dolor que sentía no cambiaba lo que había hecho. ¿Y la parte de mi papá?, preguntó Guillermo finalmente con una voz más baja. Sus derechos sobre la propiedad los puede disponer como quiera. Su padre tiene el derecho vitalicio de uso y habitación, respondió el licenciado. Pero las disposiciones que dejaron protegido el inmueble en su conjunto establecen las mismas condiciones mientras ese derecho esté vigente. Modificar eso requeriría la voluntad libre y expresa de su padre, sin ningún tipo de presión externa. Hizo una pausa. Y ese es precisamente el tipo de situación que este documento fue diseñado para prevenir. Paola se levantó de la silla. No dijo nada. Caminó hacia la ventana y se quedó de espaldas, mirando hacia la calle. Sus hombros estaban tensos. La línea de su espalda era la de alguien que está conteniendo algo que no quiere mostrar en público. Guillermo me miró y yo lo miré a él. Por un momento, en ese despacho con olor a papel y con la carpeta de Carmen sobre la mesa, éramos simplemente padre e hijo mirándose a través de todo lo que había pasado y todo lo que no se había dicho. «Papá», dijo, con una voz que ahora era diferente a todas las que había usado esa mañana. «¿Tú le pediste a mamá que hiciera esto?». Abrí la boca para responder, pero antes de que pudiera decir una sola palabra, algo en mi interior se reorganizó, porque había llegado el momento que había esperado desde aquella noche en el pasillo, escuchando voces en mi propia cocina. El momento de decir la verdad, toda la verdad. Y lo que estaba a punto de revelar en esa sala era algo que Guillermo no esperaba escuchar de mi boca. Hay verdades que no se dicen por cobardía, y hay verdades que no se dicen por amor. Lo que yo tenía que decir esa mañana era de las segundas. Miré a mi hijo a los ojos durante un momento largo antes de responder. Detrás de él, Paola seguía de espaldas frente a la ventana, pero había girado levemente la cabeza. Escuchaba. Los dos escuchaban, aunque solo uno de ellos me miraba de frente. «No», dije finalmente, «yo no le pedí nada a tu madre». Guillermo frunció el ceño. «Entonces, ¿por qué?» «Porque Carmen me conocía mejor que yo mismo», dije. «Y te conocía a ti también, Guillermo. Te conocía desde el día en que naciste». Me tomé un momento. No porque me faltaran las palabras, sino porque quería elegirlas bien. Carmen siempre me decía que yo hablaba demasiado rápido cuando estaba enojado y demasiado poco cuando estaba herido. Esa mañana no estaba ninguna de las dos cosas. Estaba, quizás por primera vez en muchas semanas, completamente tranquilo. Tu madre pasó los últimos 2 años de su vida sabiendo que se iba a morir, dije. No fue un proceso corto, ni fue sencillo. Hubo días muy difíciles, pero en ninguno de esos días la vi perder la claridad. Carmen siempre supo lo que estaba pasando, lo que iba a pasar y lo que necesitaba hacer antes de irse. Paola se había vuelto completamente hacia la sala. Ya no miraba la ventana, me miraba a mí. Ella me habló una vez, hace como 1 año y medio, continué, sobre sus preocupaciones. No con drama, no con lágrimas, con esa manera suya de decir las cosas importantes, directa, sin vuelta. Me dijo que le preocupaba lo que pasaría con la casa después de que ella faltara. Le preocupaba yo, solo, sin ella, y le preocupaban ciertas actitudes que había observado en los últimos años. Guillermo abrió la boca. «No te estoy acusando», dije antes de que pudiera hablar. «Te estoy contando lo que ella me dijo, y lo que me dijo fue esto. Cuando un hijo empieza a pensar primero en la herencia, ya dejó de mirar a su familia como debería». El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores, más pesado, más personal. «Ella nunca quiso hacerte daño, Guillermo», continué.
Todo lo contrario. Lo que dejó protegido no fue un castigo, fue una decisión de amor. Para mí sí, pero también para ti, aunque ahora mismo no lo puedas ver así. Y sobre todo para Mateo. ¿Para Mateo?, repitió él, y en su voz había algo entre incredulidad y dolor genuino. El primer dolor genuino que yo le escuchaba desde que llegaron a la casa después del funeral. Tú has tomado decisiones difíciles con el dinero a lo largo de los años, dije con cuidado. Tu madre lo sabía, yo lo sabía. Hubo momentos en que los dos te ayudamos sin que lo supieras del todo, porque queríamos protegerte. Pero Carmen entendió algo que a mí me costó más tiempo entender, que proteger a alguien de las consecuencias de sus propias decisiones no siempre es un acto de amor. A veces es hacerle daño de otra manera. Guillermo bajó la vista hacia la mesa. Vi que sus manos, apoyadas sobre la superficie de madera, se habían cerrado levemente. Si esta casa hubiera pasado directamente a tus manos, dije, ¿qué habrías hecho con ella? No respondió. No era necesario que respondiera. Carmen lo sabía, dije suavemente. Por eso hizo lo que hizo, para asegurarse de que la casa que construimos juntos siguiera siendo un hogar. Para asegurarse de que yo pudiera vivir el resto de mi vida con dignidad, en el lugar donde pasé los mejores años de mi existencia. Y para asegurarse de que la casa no terminara convertida en dinero fácil ni en una decisión apresurada. Que Mateo tuviera algo sólido esperándolo. Paola había vuelto a su silla. Se sentó despacio, sin decir nada. El filo que había tenido su voz durante toda la mañana había desaparecido. Lo que quedaba en su expresión era más difícil de nombrar. No era arrepentimiento exactamente. Era algo más parecido a la conciencia incómoda de haber sido vista con claridad. Yo escuché lo que hablaron esa noche en la cocina, dije, mirando a los dos. Lo de los 7 millones. Lo del departamento cerca del hospital, la manera en que me nombraron. Paola cerró los ojos un momento. Guillermo levantó la vista hacia mí con una expresión que nunca le había visto. Era la expresión de alguien que acaba de entender, de golpe, el tamaño de lo que hizo. No solo lo que planeó, sino lo que eso decía sobre él. Lo que eso le habría dicho a su madre si ella hubiera podido escucharlo. Papá, empezó. No necesito una disculpa hoy, dije. Lo que necesito es que entiendas algo. Esta casa no es un activo, no es una inversión, no es un problema por resolver. Esta casa es el lugar donde tu madre y yo vivimos nuestra vida, donde te criamos, donde estuvimos enfermos y sanos, tristes y felices, donde envejecimos juntos. Y es el lugar donde Mateo aprendió a caminar, donde Carmen le enseñó a reconocer el olor de los azahares en el jardín. Cada pared de esta casa tiene algo de todos nosotros adentro. Me detuve un momento, y mientras yo viva, voy a quedarme en ella. El licenciado Mendoza, que había permanecido en silencio durante todo ese tiempo, con una discreción que le agradecí profundamente, tomó la carpeta y la cerró con suavidad. Era un gesto pequeño, pero definitivo. Como el punto final de una historia que había comenzado 2 años atrás, en ese mismo despacho, cuando Carmen se sentó frente a él y le dictó su voluntad con esa voz tranquila que nunca perdió ni en los peores momentos. Salimos los 3 juntos a la calle. El cielo seguía nublado, pero había una luz diferente, más clara, como cuando las nubes adelgazan sin desaparecer del todo. Guillermo no habló durante el camino al coche. Paola tampoco. Yo tampoco. Pero cuando llegamos a la casa y bajé del coche, antes de entrar, me detuve un momento en el jardín. Mateo estaba sentado debajo del naranjo, mirando un libro de dibujos, completamente ajeno a todo lo que había ocurrido esa mañana. Levantó la vista cuando me vio y sonrió con esa facilidad que solo tienen los niños. Miré el naranjo. Seguía ahí, firme, haciendo lo mismo de siempre, dar sombra y quedarse en su sitio.
Puse una mano en el tronco, como hacía a veces cuando necesitaba pensar, y sentí la corteza rugosa y tibia bajo mis dedos. Ese árbol tenía más de 4 décadas. Lo mismo que el amor que Carmen y yo habíamos sembrado en esa casa, en ese jardín, en esa familia. Algunas semillas dan frutos que no se ven de inmediato. Carmen lo sabía. Por eso plantó también, en silencio y con paciencia, las 2 disposiciones que protegerían todo lo que habíamos construido juntos. No solo para mí, también para ese niño que en ese momento me miraba desde debajo del naranjo con una sonrisa sin ningún cálculo adentro. Yo no sé lo que vendrá después entre Guillermo y yo. No sé si el daño que se hizo en estas semanas tiene reparación completa o si la tiene parcial, o si simplemente cambia de forma con el tiempo y se convierte en algo diferente que aprendemos a cargar de otra manera. Los hijos son la mayor alegría y el mayor dolor que existe, a veces en el mismo día, a veces en el mismo instante. Lo que sí sé es que esa noche dormí en mi cama, en mi casa, con el olor a lavanda todavía en la almohada de Carmen y el sonido del viento moviendo las hojas del naranjo por la ventana entreabierta. Y supe, con una certeza que ningún papel legal puede dar, pero que solo da la vida bien vivida, que estaba exactamente donde debía estar, en el lugar que construimos juntos, en el lugar que ella protegió hasta el último momento, en el hogar donde pienso quedarme hasta el final.